Buenos días chicos, comenzamos una serie de vídeos dedicados al origen y evolución de los seres vivos. En este primer vídeo comentaremos cuáles son las hipótesis sobre el origen de la vida en el planeta Tierra. Antes de nada, debemos reflexionar sobre qué entendemos por vida, ya que su definición es algo complicada. Desde la biología, consideramos que la vida implica las capacidades de autoorganización, crecimiento, metabolismo, respuesta a estímulos y reproducción. Pero los cristales minerales también se organizan. Crecen gracias a un conjunto de reacciones químicas en las que interactúan con el medio. Y hasta se multiplican. Entonces, ¿por qué consideramos que una bacteria está viva y un cristal de cuarzo no lo está? Pues, de acuerdo con los postulados de la teoría celular, los seres vivos deben estar formados por células, deben realizar las funciones vitales y deben proceder de otros seres vivos. Además, todos los organismos están formados por agua, sales minerales y materia orgánica. Unas moléculas altamente organizadas y complejas que solo los seres vivos son capaces de producir. Al menos, así es en nuestro planeta y en sus condiciones actuales. Bien, todo esto puede parecernos obvio, pero no siempre ha estado todo tan claro. Piensa que la existencia de los microorganismos no se demostró hasta la segunda mitad del siglo XIX. Aunque parezca increíble, hasta que comenzó el desarrollo de la teoría celular y se comenzó a enunciar el método científico, todo el mundo creía en la generación espontánea. Es decir, que si se reunían unas condiciones determinadas de calor, humedad y presencia de materia orgánica, a partir de la materia inerte, de la nada, podían aparecer seres vivos, como gusanos, insectos o ratones. Y no fue hasta el siglo XVII cuando el italiano Francesco Redi utilizó el método científico para demostrar la falsedad de la teoría de la generación espontánea. El procedimiento que siguió Redi fue el de poner carne cruda en dos frascos, uno de ellos abierto y el otro cerrado. De acuerdo con la creencia popular, se debería haber originado vida, en forma de gusanos, en ambos frascos y de manera espontánea. Pero el resultado del experimento fue otro, ya que solo aparecieron gusanos en el frasco abierto. Además, revisando los frascos, Redi pudo comprobar que sobre la tapa del frasco cerrado había depositados lo que parecía ser huevos de mosca. Así que concluyó que las moscas, atraídas por la carne putrefacta, si podían llegar hasta ella, depositaban sus huevos en la superficie. Y de los huevos salían larvas, que luego se transformarían en moscas adultas. Así que la generación espontánea no existía, sino que los gusanos no eran más que las larvas de las moscas. Por lo tanto, los seres vivos procedían de otros seres vivos. Pero los seguidores de la generación espontánea todavía se aferraron a su última esperanza: los microorganismos que habían sido descubiertos mediante el uso del microscopio durante el siglo XVII, los cuales podrían ser los causantes de la generación espontánea. Esto intentó comprobarse mediante el experimento de Needham, quien hirvió unos matraces llenos de agua con materia orgánica con la finalidad de esterilizarlos, para después dejarlos abiertos. Al cabo de un tiempo, había aparecido vida microscópica en ellos. Spallanzani repitió el experimento, pero tapó los matraces después de hervirlos, de forma que, al no entrar el aire, no se desarrolló vida en dichos matraces. Así que hubo que esperar hasta el siglo XIX para llegar a la conclusión definitiva. Louis Pasteur diseñó un experimento en el que utilizó un matraz con forma de cuello de cisne, en el que depositó un caldo rico en materia orgánica, hirvió esta disolución y la dejó reposar al aire libre. La forma del cuello del matraz permitía la entrada del aire, pero no de los microorganismos, que no pudieron llegar hasta el caldo esterilizado, el cual no se contaminó y no desarrolló nuevos organismos. De esta manera, Pasteur demostró la imposibilidad de la generación espontánea de vida también a nivel microscópico. Bien, pues si los seres vivos están formados por células, si todo ser vivo procede de otro ser vivo, y si los seres vivos están hechos de materia orgánica
la cual solo puede ser producida por los propios seres vivos, ¿cómo se originó el primer ser vivo? O lo que es lo mismo, ¿cómo se originó la primera célula? Debemos aclarar que la ciencia todavía no tiene una respuesta clara a esta pregunta, ya que este ha sido un proceso complejo que debe haber sucedido en varias etapas, como pueden ser formación de las moléculas orgánicas más simples, polimerización de estas moléculas simples en forma de grandes macromoléculas orgánicas, organización de un conjunto de macromoléculas en una estructura compleja estable, desarrollo de un metabolismo, es decir, una interacción entre las macromoléculas que establecen unas rutas de reacciones químicas, las cuales facilitan el mantenimiento de una estructura interna organizada. Y por último, la capacidad de reproducirse, es decir, de formar nuevas copias de esta estructura. Pues para cada una de estas fases existen diversas hipótesis, posibles explicaciones que intentan explicar cómo se produjo cada fase y que debe ser demostrada experimentalmente para ser aceptada científicamente. Comencemos con el problema del origen de la materia orgánica. Esto recuerda el dilema del huevo y la gallina. Si las células están formadas por materia orgánica, la cual solo puede ser producida por los seres vivos, ¿cuál es el origen de la materia orgánica? Pues no tenemos una respuesta clara a esta cuestión, solo hipótesis. Pero sí debemos pensar que nuestro planeta no ha sido siempre igual y que en sus orígenes fue muy diferente. Y podría ser que, en las condiciones atmosféricas del planeta en formación, sí que fuera posible la generación abiótica de materia orgánica. O podría ser que la materia orgánica tuviera un origen extraterrestre, ya que durante las últimas fases del proceso de formación del planeta se produjo un bombardeo de meteoritos que no cesaban de caer sobre la superficie terrestre. Ya se han conseguido tomar y analizar muestras de meteoritos y cometas, y se ha demostrado la presencia de materia orgánica y de agua en su composición. Así pues, existe una hipótesis, denominada de la panespermia, que aboga por el origen extraterrestre de la materia orgánica. En concreto, considera que ésta pudo llegar a la Tierra con los meteoritos que asolaron el planeta durante el periodo del bombardeo tardío. Por otra parte, el científico ruso Alexander Oparin, en el primer tercio del siglo XX, defendió el origen abiótico de la materia orgánica. Esto sería posible ya que las condiciones de la atmósfera primitiva eran muy diferentes a las actuales. La atmósfera primitiva estaba compuesta por vapor de agua y por gases reducidos, como el metano, el amoníaco y el hidrógeno molecular. En ausencia de oxígeno, podían ocurrir unas reacciones químicas que no se producen en la atmósfera actual y que serían las causantes del origen de la materia orgánica. Las fuentes de energía necesarias para la síntesis de compuestos orgánicos a partir de los gases atmosféricos serían las descargas eléctricas, el calor producido por las erupciones volcánicas o la radiación ultravioleta, la cual podría llegar hasta la superficie terrestre debido a la carencia de ozono estratosférico. Así que Oparin y el británico Haldane defendieron que la síntesis de materia orgánica era posible en la atmósfera primitiva. A continuación, los compuestos orgánicos se depositarían en la superficie y se irían acumulando en los mares primitivos, formando una disolución que se puede comparar a un caldo de pollo diluido. Era la sopa primigenia. Finalmente, se darían una serie de procesos de organización progresivamente más compleja, desde las moléculas orgánicas a los polímeros rudimentarios, a los agregados o coacervados, con los primeros atributos de materia orgánica, y a las células primitivas, o protobiontes. Numerosos científicos han comprobado la posibilidad de síntesis abiótica de materia orgánica. Vamos a destacar a Stanley Miller, quien diseñó un experimento en el que construyó un circuito cerrado con un matraz, en el que puso agua con una mezcla de gases que representaban la composición que, según Oparin, había tenido la atmósfera primitiva. Calentó estos gases y dispuso unos electrodos con los cuales producía descargas eléctricas para simular los rayos. Después enfriaba la mezcla, que volvía a circular por el circuito cerrado. Tras una semana, obtuvo urea, aminoácidos y otras moléculas orgánicas de pequeño tamaño. Había demostrado
que la síntesis abiótica de materia orgánica era posible en las condiciones de la atmósfera primitiva. Pero la materia orgánica que forma parte de los seres vivos está compuesta por macromoléculas originadas por la polimerización de estas moléculas más pequeñas. Por ejemplo, las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, el siguiente paso debía ser la polimerización de los monómeros orgánicos para generar macromoléculas. Y esto no era un proceso sencillo en el caldo primigenio, debido a que en los enlaces de polimerización de la materia orgánica se producen condensaciones en las que se desprende agua, lo cual no está favorecido si el medio es acuoso. Goldschmidt y Bernard propusieron en los años 40 una hipótesis para solucionar este problema, considerando que la materia orgánica pudo concentrarse en la costa o pudo precipitar en el fondo de los mares someros, depositándose sobre un fango arcilloso. Las arcillas forman estructuras repetitivas, como celdillas sobre las que se pudieron disponer los monómeros, y con la presencia de abundantes iones metálicos, los cuales pueden haber actuado como catalizadores, de forma que se favorecerían las reacciones de polimerización. Pasaríamos así de una sopa primigenia a una pizza primigenia. Otros científicos, como Fox, tras el calentamiento de una mezcla de aminoácidos, fueron capaces de polimerizar pequeñas proteínas. La siguiente cuestión sin resolver es cómo estas macromoléculas orgánicas se unieron para formar las células. En primer lugar, como hemos comentado, Fox diseñó un experimento en el que obtuvo proteinoides. Es decir, al calentar una disolución de aminoácidos, estos proteinoides se organizaban en forma de microesferas que aislaban agua en su interior. Pero las células están rodeadas de membranas lipídicas. Así que los protobiontes anteriores a las primeras células deberían ser liposomas formados por bicapas lipídicas que aislaban gotas de agua en su interior. En 1979, Gus explicó un posible origen de estos liposomas a partir de gotitas de agua aisladas en la atmósfera, en las cuales, espontáneamente, los lípidos saldrían a la superficie de las gotas y se formarían los liposomas. Y el origen de estos aerosoles podrían ser consecuencia del impacto producido por el bombardeo de meteoritos que sufría la Tierra en aquella época. Estos liposomas también se podrían haber originado en las zonas de costa de los mares someros, en las que la evaporación del agua favorecería los procesos de concentración de materia orgánica. Por otra parte, el propio Oparin había conseguido formar coacervados a partir de mezclas de diversas moléculas orgánicas. Estas pequeñas esferas aislaban en su interior algunas moléculas orgánicas, las cuales establecían reacciones químicas entre sí, dando lugar a un metabolismo rudimentario. Así pues, estos protobiontes, ya fueran liposomas o coacervados, eran gotas del caldo primigenio aisladas del exterior, que poseían en su interior moléculas orgánicas, las cuales reaccionaban entre sí, estableciendo un rudimentario metabolismo que, según Oparin, debió ser heterótrofo, es decir, los protobiontes consumían la materia orgánica del caldo primigenio mediante su fermentación. Ahora bien, otros autores, como Carl Gusch, apuestan por un metabolismo autótrofo, fotosintético, ya desde el origen de la vida. Una de esas moléculas que quedaron en el interior de estos protobiontes eran los ácidos nucleicos, los cuales podían almacenar información genética y eran capaces de duplicarse. Y cuando estos protobiontes con metabolismo fueron capaces de reproducirse, gracias a los ácidos nucleicos, se pudo considerar que se formaron las primeras células, a las que denominamos LUCA. Es el origen de la vida y sucedió hace unos 3.800 millones de años. Ahora bien, creemos que el material genético que se aisló del medio en los protobiontes era el ARN, ya que éste, además de almacenar información genética, también puede tener actividad catalítica. Y creemos que el primer salto evolutivo que originó las células primigenias fue el paso del mundo del ARN al mundo del ADN, una molécula más estable y, por lo tanto, más adecuada para almacenar la información genética. Por otra parte, algunos autores han analizado las proteínas de los virus,
y han concluido que son muy diferentes a las de los organismos celulares. Por ello, han establecido la hipótesis de que los virus tienen un origen anterior a la aparición de Luca. Serían formas precelulares de protobiontes con capacidad replicativa, pero carentes de metabolismo y sin estructura celular. Volviendo al metabolismo. Si suponemos que estas primeras células eran heterótrofas, obtendrían la materia orgánica que necesitaban de la sopa primigenia, pero su consumo durante millones de años podría haber producido la desaparición de la materia orgánica prebiótica. Por lo tanto, el siguiente salto evolutivo fue la aparición de las primeras células capaces de realizar la fotosíntesis, bacterias fotosintéticas como las cianobacterias, autótrofas y por lo tanto capaces de producir materia orgánica, con lo que ya no eran dependientes de la síntesis prebiótica de materia orgánica. Y tenemos evidencia de los primeros seres fotosintéticos, ya que se han encontrado fósiles de estromatolitos, unas colonias de procariotas fotosintéticos de unos 3.600 millones de años. Pero en la fotosíntesis se desprende oxígeno, el cual resultaba tóxico para la inmensa mayoría de los seres vivos, por lo que el oxígeno produjo la primera gran extinción, que afectó a casi todos los organismos anaerobios. Los organismos que sobrevivieron fueron los aeróbicos, para los cuales el oxígeno no constituía un veneno. Y el oxígeno empezó a acumularse. Primero oxidó los fondos oceánicos y después se acumuló en los mares, para, a continuación, salir a la superficie y acumularse en la atmósfera, donde reaccionó con la luz ultravioleta y formó el ozono, el cual poco a poco también comenzó a acumularse. El siguiente paso evolutivo sucedió hace unos 2.000 millones de años, cuando algunas células comenzaron a colaborar entre sí para ser más eficientes en el consumo de la materia orgánica. Según Lynn Margulis, unas arqueobacterias que se alimentaban de otras bacterias más pequeñas fagocitaron, pero no digirieron, a unas procariotas aeróbicas, capaces de utilizar el oxígeno para realizar la respiración celular. La colaboración entre estas bacterias constituía una endosimbiosis, ya que ambas obtenían un beneficio de dicha relación. Las bacterias respiratorias se convirtieron en las mitocondrias, que eran capaces de obtener mucha más energía gracias a su metabolismo aeróbico que la energía obtenida mediante la fermentación. Este proceso, junto al desarrollo de las membranas internas a partir de invaginaciones de la membrana plasmática, se considera el origen de la célula eucariota. Otro proceso endosimbiótico en el que se ingirió pero no se digirió una cianobacteria capaz de realizar la fotosíntesis fue el origen de los cloroplastos y por lo tanto de la célula vegetal. Los seres vivos eucariotas fueron evolucionando dentro del mar durante millones de años. El mar se llenó de vida cada vez más compleja, si bien existen pocos fósiles de más de 600 millones de años debido a que estos seres vivos carecían de estructuras duras. Al mismo tiempo, como hemos dicho, la concentración de oxígeno se incrementaba en la atmósfera y con él comenzaba a desarrollarse la capa de ozono, lo que permitió la colonización de la tierra firme por parte de algunas algas, las cuales dieron lugar a las plantas terrestres y posteriormente por los animales invertebrados y por los primeros anfibios. Bien, como habrás podido observar, no existe una teoría unificada que explique el origen de la vida, sino un conjunto de hipótesis que intentan explicar aspectos puntuales de los procesos que debieron ocurrir para que aparecieran los seres vivos. Incluso la comunidad científica no se manifiesta unánimemente en la aceptación de la hipótesis de Oparin, y existen algunas hipótesis alternativas al origen de la materia orgánica, como la panespermia que hemos comentado, o la posibilidad de que la vida tuviera el origen en el fondo del mar, junto a las chimeneas hidrotermales. Hace más de 30 años, Joan Oro defendió la posible relación entre los cometas y el origen de la vida, debido a que los cometas y meteoritos que cayeron en la Tierra durante el periodo del bombardeo tardío pudieron aportar los monómeros orgánicos,
el agua y algunos gases reducidos. Esta hipótesis tiene el apoyo experimental del análisis de la composición química de algunos cometas, en los que se han encontrado más de 70 moléculas orgánicas. Por otra parte, a finales de los años 70, Jack Corliss sugirió que los mares someros estaban demasiado expuestos a la radiación, a los meteoritos o a los fenómenos atmosféricos, y propuso que las urgencias hidrotermales submarinas podrían ser los escenarios adecuados para la evolución química de la materia orgánica, debido a las emanaciones volcánicas de materiales a elevadas temperaturas, los cuales generarían diferentes gradientes iónicos entre el agua marina y la fuente hidrotermal, que favorecerían la síntesis de monómeros, de polímeros y la aparición de membranas, con lo que se originarían las protocélulas. En la actualidad, estos ricos ecosistemas alejados de la luz están mantenidos por unas bacterias termófilas y quimiosintéticas, capaces de fabricar materia orgánica a partir de la oxidación del sulfuro de hidrógeno volcánico. ¿Podrían las bacterias termófilas ser similares a los primeros seres vivos? Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a las hipótesis sobre el origen de la vida y la primera evolución celular. En este tema queda mucho por investigar para obtener una teoría global. De momento, para ordenar todas estas ideas, os proponemos la elaboración de un mapa mental en el que incluyáis las hipótesis estudiadas. Hasta pronto.